Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Luis Mártires, soy jefe de ginecología de la Maternidad Sardá y vamos a charlar un poco de oncología durante el embarazo. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, ustedes saben que el término oncología durante el embarazo o cáncer durante el embarazo incluye no solo los cánceres diagnosticados en personas durante el periodo de gestación, como es lógico, sino también a todos aquellos diagnosticados durante el primer año del posparto. La incidencia es bastante difícil de definir, porque saben bien que en nuestro país no hay muchos registros serios, pero parecería a nivel mundial representar entre el 0,05 y el 1% de todos los cánceres. Obviamente, en los países no desarrollados, o en vías de desarrollo como el nuestro, la incidencia es menor que en los países desarrollados porque la natalidad es diferente, ¿no? En cuanto a su frecuencia, dijimos que es entre 1 en 1000 y 1 en 500 de todos los embarazos. Pueden presentar un cáncer asociado, que se diagnostica durante el periodo de gestación o durante el primer año. Y en las últimas 3 décadas han sido más frecuentes debido al retraso en la edad de búsqueda del embarazo y por ende a la edad media de las pacientes que se embarazan. Aquí hay una tabla donde ustedes pueden ver que el más frecuente claramente es el cáncer de cuello uterino, con una incidencia entre 1 en 2000 y 1 en 10.000, seguido por el cáncer de mama, de 1 en 3000 a 1 en 10.000, y con menos frecuencia el cáncer de ovario, los cánceres hematopoyéticos como la leucemia y el linfoma, el cáncer de colon y el melanoma maligno. A ver, que no podemos pasar esto. Es la segunda causa de muerte durante la edad reproductiva. La mayoría, como dijimos, de los cánceres durante el embarazo que se diagnostican son cánceres de cuello y mama. Entre los dos son el 50% de los casos, y hay un 25% de casos que son de cánceres hematológicos, como ya mencioné, leucemia y linfoma. Con menor frecuencia son cánceres de ovario, tiroides, colon y melanoma. Todos sabemos que el embarazo es un periodo en el cual en general la gente busca tratamiento médico, busca control médico, y esa es una buena oportunidad para poder diagnosticarlos. Por eso, los cánceres de cuello, que son los que más se frecuentan, la mayoría, gracias a Dios, son diagnosticados en estadios iniciales, entre un 70 y un 85% en general corresponden a estadios 1B. Todos sabemos y nos imaginamos que el diagnóstico de cáncer durante el embarazo no es una situación fácil por la situación por la que está atravesando la madre. Muchos de los signos y síntomas del cáncer en el embarazo son ignorados por la mujer y por los profesionales médicos, y esto hace que habitualmente haya un retraso en el diagnóstico, con lo cual la enfermedad progresa y se diagnostican por lo general en estadios más avanzados que fuera del embarazo. Perdón. En cuanto a la estadificación, se hace de la misma manera que en las pacientes no gestantes, y si ustedes saben que la estadificación en el cáncer ginecológico y en muchos otros es fundamental para determinar el estadio, la estrategia terapéutica, en este caso puntual del embarazo, hay que tener en consideración el feto. En cuanto a los métodos de diagnóstico, la tomografía computada expone al feto a una baja dosis de radiación entre 10 y 40 centigrados. El PET-CT no se hace porque implica mayor exposición a la radiación, y en cuanto a la resonancia magnética hay opiniones encontradas. El Colegio Americano de Radiología menciona que no es peligrosa su realización en ninguno de los 3 trimestres del embarazo. Lo que sí se sabe es que las ondas de alta energía en los campos magnéticos pueden producir calentamiento radiante y distrés fetal, y la mayoría de los radiólogos se oponen al empleo de resonancia durante el primer trimestre, mientras otros recomiendan incluso su empleo con gadolínio. De manera que esta es una controversia que todavía no está saldada. El gadolínio es una droga clase C para FDA, solo debe ser administrada la clase C si es estrictamente necesario,
A pesar de que no se han reportado efectos adversos en el neonato, luego de su administración, en ninguno de los trimestres del embarazo. Hay reportes de malformaciones fetales en ratas. Se sabe que el gadolinium atraviesa la placenta y es excretado por el riñón fetal al líquido amniótico, desconociéndose por cuánto tiempo permanece esta sustancia en el espacio amniótico. En cuanto a la cirugía durante el embarazo, ustedes saben muy bien que sobre todo en los cánceres ginecológicos, la cirugía es un pilar fundamental del tratamiento. Idealmente las cirugías abdominopelvianas deberían realizarse durante el segundo trimestre, debido a que a este momento el riesgo de aborto o de pérdida del embarazo es bajo, ya que el tamaño del útero permite el acceso satisfactorio a la cavidad abdominopelviana. Las cirugías realizadas después de las 20 semanas requeriría un decúbito lateral izquierdo moderado, buscando evitar la compresión de la vena cava y manteniendo de esa manera una adecuada percarga cardíaca, así como una adecuada perfusión arterial fetal. Los riesgos potenciales de reducción del embarazo incluyen el aborto, el nacimiento prematuro y el distrés fetal. El riesgo particularmente del nacimiento prematuro parecería estar relacionado con la cirugía abdominal y en particular con la presencia de peritonitis, y debido a que el dolor contribuye en la génesis de las contracciones uterinas y riesgo por ende de nacimiento prematuro vía prostaglandinas, es importante una adecuada analgesia posoperatoria y eventualmente una útero-inhibición. En cuanto a la anestesia, continuamos. La indicación del tipo de anestesia va a estar guiado, obviamente, por la indicación materna, así como por el tipo y la naturaleza del procedimiento quirúrgico. La mayoría de las cirugías abdominales, como sabemos, van a requerir anestesia general, endotraqueal, para poder lograr una adecuada relajación muscular abdominal. Se considera que la anestesia durante el embarazo es segura, así como así la mayoría de las drogas que emplean los anestesistas. Y recordar que la mujer embarazada siempre tiene mayor riesgo de aspiración a causa de reflujo gastroesofágico. Sabemos que la placenta pierde durante la anestesia la capacidad de autorregulación del flujo y que este va a estar determinado por la presión materna. La hipotensión materna determina un shunt del flujo a la placenta y al feto, por lo que la hipoxia fetal puede ocurrir prontamente luego del inicio de una hipovolemia o de una hemorragia. Y muchas veces los signos precoces de distrés materno son el distrés fetal, y en este momento la condición fetal puede ser crítica cuando se pueda presentar hipotensión materna. Por eso hay que hacer estrictos controles de la tensión arterial materna durante el procedimiento quirúrgico. Debido a esto es aconsejable un monitoreo de la condición fetal durante la cirugía y resulta imprescindible mantener una estabilidad hemodinámica por lo que se ha mencionado. En cuanto a los controles posoperatorios, el feto debe estar controlado durante el posoperatorio mediante ecografía o cardiotocografía, de acuerdo a la edad gestacional. Como dijimos ya, que el dolor es muy importante en la génesis de las contracciones uterinas, por lo cual es fundamental una adecuada analgesia posoperatoria. Drogas como el paracetamol, los AINES, el tramadol o la morfina, asociados o no con antieméticos, se pueden lograr satisfactoriamente. Recordar solo que los AINES en el tercer trimestre pueden asociarse con un cierre precoz del ductus arterioso y con hipertensión arterial en un 50-80% de los neonatos, solo tener cuenta en eso. Además, hay que implementarse una adecuada tromboprofilaxis, ahora vamos a hablar un segundo de eso, y dijimos que cuando la manipulación del útero es inevitable, es recomendable la útero-inhibición endovenosa. En cuanto a la cirugía laparoscópica, que cada mes se hace con mayor frecuencia, se han desarrollado sobre todo en los últimos años y habitualmente durante el embarazo se realiza sin inconvenientes entre las 26 y las 28 semanas. Siempre se recomienda una entrada abierta, o sea, no introducir el trócar a ciegas por el peligro de perforación visceral y sobre todo en estos casos del útero. Se puede realizar por un operador entrenado, esto es imprescindible, con la sola limitación del tamaño del útero. En manos entrenadas se puede realizar a edades gestacionales un poco mayores que las 26 a 28 y la tasa de complicaciones en manos entrenadas, como dijimos, es semejante a las complicaciones de una laparotomía. Se ha reportado un aumento del riesgo de aborto
sobre todo en las laparoscopías por apendicectomías, con un riesgo relativo de 1.91. Y para resumir el tema de cirugía laparoscópica durante el embarazo, los requisitos son un tiempo máximo de duración de la intervención de 90 minutos, un neumoperitoneo con presiones máximas de 10 a 13 milímetros de mercurio y un cirujano experimentado, como lo hemos dicho varias veces. En cuanto a la quimioterapia, bueno, es todo un tema en el embarazo, genera mucho temor, sobre todo en la madre, por los efectos potenciales para el feto, y es uno de los mayores desafíos del tratamiento del cáncer durante el embarazo, ya que puede incrementar el riesgo de daño fetal. La mayor posibilidad de efectos deleterios sobre el feto se da con la administración de quimioterapia, principalmente durante los periodos de embriogénesis y organogénesis, o sea, del día 10º del embarazo hasta la 8ª semana post-concepción, por lo cual debe evitarse la quimioterapia durante el primer trimestre de gestación como norma general. Los efectos de este tipo de terapéutica durante el primer trimestre son en un 20% de efectos al nacer, 33% bajo peso al nacer y 33% pancitopenia. Y en particular, debido a que el sistema hematopoyético, los genitales, los ojos y el sistema nervioso son muy vulnerables durante el periodo de organogénesis, la administración de quimioterapia debe ser pospuesta hasta luego de la semana 14. Durante el segundo trimestre no se producirían efectos teratogénicos, pero sí un mayor riesgo de retardo de crecimiento intrauterino y de bajo peso al nacer. Debido a la toxicidad hematológica de la quimioterapia, tanto en la madre como en el feto, estos están en riesgo de sangrado o de infección, particularmente el feto durante el nacimiento, por lo que la quimioterapia debe discontinuarse entre 3 y 4 semanas antes del nacimiento. Las drogas más peligrosas dentro de las que se usan en la quimioterapia y por ende con mayor probabilidad de daño fetal son los agonistas del ácido fólico como el metotrexato. El 5-fluorouracilo puede ser usado luego del periodo de organogénesis, de igual modo que los antibióticos antitumorales como la doxo y la epirubicina. El platino ha demostrado ser una opción segura durante el embarazo, debido a que está presente en concentraciones extremadamente bajas en el feto, lo que sugeriría una filtración por parte de la placenta. Ustedes saben que el platino se usa mucho para el tratamiento de cáncer de cuello uterino. Numerosos reportes sobre el empleo de taxanos, paclitaxel y docetaxel en pacientes sobre todo con cáncer de mama o cáncer de ovario indican la ausencia de toxicidad fetal cuando son administrados en el segundo y tercer trimestre. En los casos que se administre quimioterapia, la lactancia debe ser contraindicada debido a que muchas de estas drogas se excretan por leche materna. El tamoxifeno, así como los inhibidores de la aromatasa, usados obviamente en cáncer de mama, deben ser pospuestos a Galur hasta el posnacimiento debido a efectos teratogénicos comprobados en animales y en seres humanos. En cuanto a los tratamientos complementarios de la quimioterapia, los AINES son seguros, sin embargo hay reportes de oligoamnios, cierre prematuro del ductus y embarazo cronológicamente prolongado por su efecto vía prostaglandinas. Los analgésicos opioides, como dijimos antes, no están asociados a malformaciones en seres humanos, así que se pueden usar sin conflicto. Es ampliamente conocido el hecho de que la gestación y el puerperio más aún son etapas de la vida en una mujer en las que se incrementa significativo el riesgo de tromboembolismo venoso. Se conocen otros factores de riesgo de TBP, como edad avanzada, obesidad mórbida, inmovilidad prolongada, politraumatismos, fracturas óseas y principalmente la cirugía pelviana y en empezar la oncología, que es lo que estamos aquí tratando. El riesgo de TBP en mujeres sin factores de riesgo es de 5 por 100.000 y este se incrementa a 60 por 100.000 durante el embarazo y sobre todo durante las primeras 12 semanas de puerperio. La mayoría de las placentas sabemos que presentan náuseas y vómitos durante o después de la quimioterapia y las drogas antieméticas, tales como algunos antiserotoninérgicos, antihistamínicos, metoclopramida, no se asocian con malformaciones, así como tampoco el ondansetron que puede emplearse. En cuanto a los tratamientos antibióticos que puedan ser necesarios, hay bastante evidencia de su seguridad, tanto con eritromicina, con cefalosporinas y con penicilinas. Si las sulfas deben ser evitadas debido a riesgo de malformaciones cardíacas y defectos en el cierre del tubo neural.
Acá se ve en un cuadro el riesgo de tromboembolismo venoso en diferentes tipos de cáncer durante el embarazo. Así vemos que en el cáncer de cuello el riesgo es de 8.6, en el de ovario de 10, en el Hodgkin de 7 y en la leucemia mieloide de 20. No se comprobó, asimismo, aumento del riesgo de trombosis en caso de cáncer de mama o de leucemia linfóidea. En cuanto a los rayos durante el embarazo, estos sabemos claramente que pueden provocar defectos durante el embarazo. El efecto biológico de las radiaciones va a depender del momento del embarazo, del fraccionamiento de las dosis y la extensión del área a irradiar, o sea, de los campos. La Comisión Internacional para la Protección Radiológica menciona que dosis bajas de 1 centigrade tienen efectos despreciables. ¿Estarían permitidas? Esta es la pregunta. La administración en más de 8 semanas no generaría, o por arriba de las 8 semanas, no generaría efectos de nacimiento. Y hay sí que tener en cuenta que aún dosis menores, como las que acá mencionadas, 0,1 a 0,2 centigrades, entre la segunda y octava semana, periodo de organogénesis muy crítico, se producen anomalías congénitas, aún con dosis de radios bajas. Mencionamos también con la quimio, y lo mencionamos acá en la radioterapia, que el sistema nervioso central es sensible a las radiaciones entre la octava y las 25 semanas, y que las dosis mayores de 0,1 centigrade pueden reducir el coeficiente intelectual. Así como la radiación administrada durante el segundo y tercer trimestre de la gestación podría tener efectos carcinogénicos durante las primeras décadas de la vida, motivando leucemias y tumores sólidos. El riesgo parecería estar en un 6.4% por cada centigrado de radioterapia que se recibe durante la gestación. Esto es según datos de Oxford, administrados tanto en la infancia como en la juventud. Perdón, motivados en la infancia o la juventud. Las dosis mayores de 5 a 10 centigrados deben ser, bajo todo concepto, evitadas. Las dosis menores se asocian a muy bajo riesgo de mutaciones o defectos de desarrollo, lo que ocurre en tasa similar a la población general. Acá es un cuadro que se los dejo para que ustedes lo analicen, donde se comparan el periodo o las semanas del embarazo en las cuales se administró radioterapia en caso de cáncer cáncer en el embarazo y los efectos potenciales. Bueno, en cuanto a la vía del parto, todos sabemos que la vía del parto normal es preferible, siempre que sea posible, dado que las ventajas del mismo son bien conocidas y también se aplican a las pacientes oncológicas, como ser reducción de pérdida sanguínea, menor riesgo de infecciones, ausencia de riesgos operatorios y menor tiempo de internación. Todo esto es especialmente importante en pacientes con mielosupresión por la quimioterapia. La cesárea, en cambio, está indicada en todos los casos de cáncer del cuello uterino, que está mencionado acá en tercer lugar, en los casos que haya metástasis de huesos largos por riesgo de fracturas secundarias a la posición durante el parto, y en los casos de metástasis del sistema nervioso central, buscando evitar el esfuerzo del pujo durante el periodo expulsivo, que, como sabemos, aumenta la presión intracraneana. El último tema que les quiero hacer una pequeña mención es el análisis de la placenta. En todos los casos de cánceres ginecológicos, siempre es aconsejable realizar un minucioso análisis de la placenta. Las metástasis placentarias son raras, pero pueden ocurrir por diseminación hematógeno al espacio intervelloso. Hay reportes de metástasis placentarias en casos de carcinoma de cuello, melanoma, leucemia y linfoma, cáncer de mama, cáncer de pulmón y de sarcoma angioblástico vaginal. En la mayoría de los casos, las metástasis placentarias se asocian a mínimas complicaciones fetales. Sin embargo, la infiltración masiva de la placenta puede derivar en una muerte fetal anteparto. Acá hay unas fotos de metástasis placentarias. A su lado izquierdo ven una metástasis de melanoma claramente, y en el lado derecho se pueden ver las imágenes ecográficas que se puede constatar en casos de metástasis placentarias. Se recomienda, por lo tanto, siempre el análisis patológico de la placenta, y si ésta tiene metástasis, es necesario un estricto seguimiento del niño
porque existen posibilidades de que desarrolle una enfermedad oncológica metastásica. En cuanto a la lactancia, otro tema importante en la perinatología, no siempre está contraindicada cuando se administra quimioterapia, siempre debe ser analizada en forma individual de acuerdo a la farmacocinética de los agentes quimioterápicos empleados. Aquí les pongo un sitio muy interesante que está en internet, que es www.e-lactancia.org, donde puede verse todas las drogas administradas en la lactancia, quimioterápicas o no, y su grado de peligrosidad o toxicidad. En caso de dudas, la lactancia debe evitarse, especialmente por el hecho de que existen otras alternativas para la alimentación de recién nacidos, y bien todos conocemos el hecho de que la lactancia materna es la mejor. Perdón. Y para terminar, dos últimos slides en cuanto a la perspectiva del neonatólogo / pediatra. La situación postnatal precoz, así como los resultados a largo plazo, pueden verse influidas por la enfermedad de la madre, por la edad gestacional y por la toxicidad de los tratamientos, así como en el momento en que se administra, como ya se mencionó en esta charla. En el caso particular de embarazos que recibieron quimioterapia durante la gestación, estos recién nacidos deben ser investigados particularmente, como dijimos, de enfermedades hematológicas, inmunológicas, cardíacas y neurológicas, y deben ser monitorizados a largo plazo. Deben además de ser controlados en lo referido al desarrollo de cáncer y a su desarrollo reproductivo. Bueno, espero haber sido claro, haberle sumado conocimientos y agradeciendo mucho a la organización del Congreso, lo despido afectuosamente. Muchas gracias.